la dulzura de tu voz me conduce hasta el lugar santísimo y me llevará hasta ti para vivir cerca de ti. Dios les bendiga ricamente, mis amados hermanos y hermanas. Nos da mucha alegría el saber que sintoniza esta programación y que día a día aprendemos juntos de la palabra del Señor. Amén. A pesar de los tiempos difíciles, hermano, nuestra confianza está puesta en el Dios glorioso. Nuestra confianza está puesta en el Dios misericordioso. Aleluya, gloria al Señor. Y pase lo que pase, nosotros sabemos de que tenemos un Dios vivo y un Dios poderoso. Bendito sea el nombre de Jesucristo. El día de ayer tuvimos un servicio de oración virtual, lo cual fue una bendición, fue una maravilla, fue una bendición maravillosa que Dios nos regaló como iglesia, mi amado hermano y hermana. Y siempre que nos reunamos para dedicarle el tiempo a la oración a Dios, hermano, o para dedicarle tiempo en oración a Dios, diría yo, hermano, nosotros sabemos de que estamos en la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. El día de hoy queremos reiniciar, por así decirlo, a una serie de temas cortos para reflexionar. Si usted entra aquí en YouTube, entra, hermano, donde dice playlist, encontrará todos los temas de reflexión que en el pasado hemos predicado, o todos los temas de reflexiones, ¿verdad? Que en el pasado hemos predicado, esperando que les sean de mucha bendición para su vida. Amén, que sea de crecimiento para su vida espiritual. Gloria al Señor. El día de hoy comencemos el tema con una pregunta. ¿Ha tenido esos momentos en los cuales usted sabe que Dios está con usted, pero sin embargo pareciera que no? O mejor pongámoslo de esta manera. ¿Ha sentido usted la guianza o la indicación de Dios en hacer algo, pero sin embargo ese algo pareciera un fracaso rotundo? Hay una anécdota, hermano, de Jesús con sus discípulos, que a mí en lo particular me ha gustado mucho, hermano, desde la primera vez que lo leí, y me gusta bastante, hermano, por todo lo que significa. Tal vez lo vemos juntos en Mateo capítulo 14, hermano. Vemos, hermano, que el Señor está llevando a este grupo de discipulado, los está llevando, hermano, en una trayectoria, por llamarle así, donde les está mostrando la gloria de Dios de una manera, hermano, tan potente, tan fuerte, hermano. Están viendo sanidades, están viendo la gloria de Dios descender, hermano, en esas reuniones que el Señor está teniendo con la gente. Llega la alimentación de una multitud. Ellos son testigos verdaderos, hermanos, testigos oculares verdaderamente de la misericordia de Dios en medio del pueblo. Pero resulta que cuando termina el día, hermano, cuando termina ya la faena, por llamarle así, del Señor de ese día, el Señor les indica que crucen de una ribera, perdón, de una orilla hacia la otra orilla, hermano, y les dice que se vayan en la barca y que crucen de un lado para el otro, mientras Él se queda despidiendo a la multitud. Aleluya. Perdón, hermano. Entonces, Él se queda despidiendo a la multitud. Después que despide a la multitud, se va, hermano, a orar por unos momentos o por unas horas, hermano, a estar a solas con el Padre. Aleluya. Y cuando Él ya regresa, hermano, de su momento de experiencia
con el Padre, su momento de disfrute con el Padre, hermano, su momento de oración, que eso debería ser para nosotros cada vez que nos acercamos, debería ser un disfrute, un deleite. Amén. Entonces, cuando él ya viene y regresa, hermano, de donde él estaba orando y ve hacia donde están sus discípulos y todavía los alcanza a ver y ve que están en problemas. Allá a aquellos hombres se les ha levantado un viento, hermano, en su contra y están en problemas y el Señor los ve. Entonces el Señor viene caminando sobre las aguas. El Señor viene, hermano, hacia ellos caminando sobre las aguas. Amén. Y cuando llegamos al versículo 27 y vemos esta escena, hermano, esta escena es muy significativa en la vida de aquellos hombres, pero en especial en la vida de Pedro. Amén. En la vida de Pedro. Ahí, hermano, oímos aquella palabra que el Señor, porque cuando lo ven que viene caminando sobre las aguas, se espantan de tal grado, de tal manera, que dice, hermano, que comienzan a gritar porque piensan que están viendo un fantasma. Entonces comienzan, hermano, a paniquearse, comienzan a estar en un estado de pánico, hermano, y comienzan a gritar. Entonces el Señor les dice, calma, soy yo, no tengan miedo. Pues Pedro, al oír esas palabras, hermano, obviamente tuvieron que haber reconocido la voz, hermano, del Señor, pero sin embargo, Pedro, al oír esas palabras, le dice, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Entonces Jesús le dice, ven. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, mi amado hermano y hermana, dice que Pedro tuvo miedo. Y como comenzaba a hundirse por causa del miedo, comenzó a gritar nuevamente. Señor, sálvame, le decía, a grito abierto. Al momento Jesús lo toma de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Un expresidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, hermano, dijo en una ocasión, la valentía no es tener la fuerza para seguir adelante, es seguir adelante a pesar que no tienes fuerzas. Esto me hizo pensar en una gran verdad. Es fácil tener miedo, pero antes que llegue el miedo, llega primero la duda. Hagamos un poquito de memoria. En el huerto del Edén no existía el miedo. Fue hasta que la serpiente introdujo la duda, es hasta allí cuando Adán dice que siente miedo y ese miedo se lo transmite a su compañera. Ahora, vamos a ver, hermano, algunos puntos muy importantes para poder reflexionar con este tema. Primer punto, las olas atacaron a aquellos hombres después de una orden dada por el Señor, ¿cierto? Dice que tenían el viento en su contra. Bueno, ¿quién les indicó qué hacer a ellos? El Señor. El Señor les dijo que se fueran, que cruzaran de una orilla a la otra, que se fueran de donde estaban. Muchas veces los problemas se arrecian. Aunque recibamos órdenes del Señor, los problemas se arrecian. Era necesario que después de lo que ellos habían presenciado, porque le vuelvo a repetir, hermano, y si usted lee todo el capítulo, ellos habían presenciado cosas, hermano, espectaculares, cosas, hermano, que tal vez su vista jamás había visto o jamás se hubieran imaginado que podían experimentar. Amén. Entonces, después de lo que habían presenciado, era necesario que se evidenciara en ellos la fe. En todo momento que nosotros sabemos que hemos recibido una indicación de nuestro Señor, pero se viene el viento en contra nuestra, nuestro deber, hermano, es que deberíamos de dejar, hermano, que se manifieste la fe. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto, hermano, la mano y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Si no fuera así, nosotros no le conociéramos a Él.
Amén. Bueno, entonces, hermanos, entonces deberíamos de renunciar a la potestad de la duda. En el momento que oímos aquella, hermano, la voz gloriosa y aquella palabra, yo soy, no teman. En otras palabras, tengan valentía, sean valientes, que el yo soy está aquí para auxiliarlos. Pedro le pide al Señor que mande, que dé la orden, para que él también pueda hacer lo mismo. ¿Por qué no usamos nuestra imaginación por unos segundos y nos imaginamos que Pedro lo logró? Imaginémonos que Pedro lo hubiera logrado. Imaginémonos que hubiera caminado por las aguas ida y vuelta. ¿Cómo hubiera sido la reacción de los 11 en la barca? O de Pedro mismo. ¿Cómo hubiera sido la reacción de ellos? Ahora, veamos cuál fue el problema con Pedro. En una versión dice que cuando vio las olas a sus pies, temió, tuvo miedo. En otras palabras, mi amado hermano y hermana, Pedro iba caminando por encima del obstáculo, pero él no se vio así. Pedro se vio que iba caminando por debajo del obstáculo y no por encima del obstáculo. Pedro miró las contras más grandes que los pros. Y usted no me dejará mentir que esto nos ha pasado, hermano, a nosotros nos ha pasado aún cuando oímos la palabra directa del Señor. Le hemos dado oído a la potestad de la duda. Nuestra historia es casi la misma que la de Pedro. Siempre tenemos, hermano, una gigantesca lucha, hermano, entre la fe y la duda, entre la fe y el temor. Aleluya. Entonces, hermano, y eso es lo que hace esta escena súper interesante. Para poder lograrlo y caminar sobre el agua en medio del fuerte viento y marea, es necesario, hermano, primero obedecer, hermano, al ven. Obedecer la palabra ven, hazlo. Luego, hermano, es bajarse de la barca. El bajarse de la barca es, hermano, es porque se reconoció la presencia del yo soy, no teman. Se reconoció la presencia del Dios mismo en ese lugar. Estos hombres, usted y yo sabemos que eran pescadores experimentados. Estos hombres, hermano, sabían distinguir entre si va a haber una tormenta o no, si el viento va a estar contrario o no. Estos hombres sabían, hermano, leer el clima. Pero ellos vieron que todo estaba en calma, porque si no hubiera sido así, jamás se hubieran subido a la barca. Muchas veces cuando pasamos por las dificultades, nosotros somos incapaces de ver y reconocer al Señor que está cerca de nosotros. Aquí Jesús quiere comunicar un mensaje a sus discípulos. A lo mismo cuando Dios, hermano, pasó en todo su esplendor frente a Moisés en la hendidura de la roca y le reveló su nombre. O cuando le indicó a Elías que se presentara ante él en la montaña porque iba a pasar por ahí. En estas dos escenas vemos que antes de cualquier cosa, hermano, se manifestó, hermano, una zarza ardiente. Y en la siguiente escena, hermano, de Elías se manifiesta un gran viento y fuego. Y en esta ocasión, hermano, se manifiesta caminando sobre el agua. A todos los que Dios, hermano, se les manifestó en el tiempo pasado, los llamó a hacer algo extraordinario. Los llamó a hacer la diferencia entre la multitud. Dios te ha llamado a hacer cosas extraordinarias, a hacer la diferencia entre la multitud también.
Esta escena no era, hermano, para impresionar a los discípulos. Jesús no venía caminando en el mar para que, hermano, para que los discípulos quedaran, hermano, impresionados por su poder. Amén. Si así hubiera sido el caso, le hubiera bastado, hermano, solamente con darle la alimentación a la multitud, que era lo que ellos acababan de ver. Pero esto, hermano, esto era para mostrar y revelar su divina presencia y poder. Él quería mostrarles y revelársele a ellos, hermano, esa divina presencia que él tenía y ese poder que él tenía. Si leemos detenidamente y notamos en el relato de Mateo, vemos que en el momento de subir a la barca, el viento se detuvo. Eso me hace pensar como que con esa experiencia el Señor les estaba diciendo, mientras le den cabida a la potestad de la duda, siempre temerán de alcanzar cosas extraordinarias en mí. Mucha gente suele pedir, hermano, pruebas, si es de Dios hacer algo, piden acontecimientos para creer que fue de Dios, en fin, hermano, y Dios les contesta como lo han pedido. Y creen, hermano, porque tuvieron la respuesta, creen que no se van a encontrar con ninguna dificultad. Y cuando sí, hermano, cuando sí llega la dificultad, juntamente llega la duda. Y por consiguiente llega el temor. Llega el sentimiento de fracaso. Y en realidad, hermano, no se está fracasando. Se va a ver el poder y la gloria de Dios. Amén. Ahora, ¿qué era lo que los estaba esperando a ellos del otro lado? Si usted lo lee bien, ve de que había algo que los estaba esperando del otro lado. Estaba esperando una gloriosa manifestación de poder. Sanidades, liberaciones, hermano, etcétera. Para que nosotros podamos ver la gloriosa manifestación de su poder en nuestras vidas, en la plenitud de nuestras vidas, debemos de romper con la potestad de la duda. Debemos de renunciar a ella. Debemos, hermano, a renunciar a esa potestad que llega, hermano, a hablarnos y a ponernos duda de la palabra que Dios nos haya dicho. Veamos nuestros pies sobre las olas y no debajo de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cualquier circunstancia queda debajo de nuestros pies porque si Él lo dijo, seguramente lo cumplirá. Si Él le dijo a Pedro que viniera hacia Él, era porque Pedro tenía, escuche esto, tenía el poder, tenía la autorización de Dios, tenía la autorización del yo soy de caminar sobre las aguas a pesar del grave problema a su vista. La escritura dice, cree y será hecho. La duda susurra al oído y hace ver lo contrario de lo que Dios quiere que veamos. Hace que cuestionemos la sanidad mental de Dios. Que pensemos, Dios se equivocó. Que pensemos, hermano, que pensemos, no le entendí yo a Dios. Cuando en realidad nos está llamando a que demos un salto de fe, destruyendo la potestad de la duda. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Si hay algo que tú estás dudando, mi amado hermano, para alcanzar cosas extraordinarias en Dios, el día de hoy yo quiero decirte que tienes la autoridad, que tienes la autorización, mi amado hermano y hermana, así como la tuvo Pedro, para caminar sobre las aguas, así como la tuvo Pedro, hermano, esa autorización de parte de Dios para poder hacer la diferencia, para poder recibir el llamado que Dios te ha hecho.
No podemos nosotros, hermano, estar pensando de que hemos fracasado en Dios, hermano, o que nos hemos equivocado de Dios. Dios nos ha llamado a hacer una diferencia entre la multitud. Por eso vuelvo a repetir para ir terminando que esta escena, hermano, de Jesús caminando sobre el agua no era para impresionar a los discípulos, era para mostrar y revelar su divina presencia y su poder. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy en día, hermano, que estamos entre tanta situación adversa, es fácil que llegue la duda a nuestra mente, a nuestro corazón y que tengamos miedo, que temamos. Pero vive Jehová, hermano, que Él te ha dicho, no temas, yo estoy contigo. Él ya lo habló, Él ya dio la palabra. Solamente creamos en el nombre glorioso de Jesucristo. Ahí donde estás, vamos a orar, mi amado hermano y hermana, dándole la honra y la gloria siempre a ese Dios maravilloso. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo. En esta hora, Señor de la gloria, venimos orando y venimos pidiendo, Señor bendecido, que tú, Señor de la gloria, te glorifiques en nuestras vidas. Señor bendito, aquello que nos has mandado hacer, Señor de la gloria, sabemos que se quedará interponer la duda, sabemos que quizás el viento se nos venga a nuestra contra, pero también sabemos que tú, oh Señor amado, estarás con nosotros hasta el fin. Padre Santo, en el nombre maravilloso de Jesucristo, aquello que mis hermanos están emprendiendo ahí en sus trabajos, Señor de la gloria, en sus empresas, Señor eterno, en sus ministerios, Padre Santo, ayúdalos y auxílialos para que vean tu gloria y tu poder manifestada en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo, gracias, Señor bendito. Amén, mis amados hermanos y hermanas. A que el Señor te bendiga, que el Señor te llene, que el Señor te prospere y que siempre, siempre esté contigo en todo momento. Amén. No olvides de que el yo soy te dice que no temas. Amén. A la tormenta. Que tengas valentía, que tengas fuerza, que tengas valentía, porque Él está contigo. Será hasta la próxima, donde vendremos con el siguiente episodio, mi amado hermano, de un tema para reflexionar. Que Dios te bendiga y te guarde ricamente.